Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a hablar de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, el llamado Bartolomé, apóstol después de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que primero son discípulos y después apóstoles. Los discípulos son los que escuchan y obedecen, y los apóstoles son aquellos que ya son enviados. Así se le denomina a estas dos personalidades. Pues bueno, vamos a hablar de Bartolomé. Tenemos un dato muy importante, porque nosotros lo conocemos como Bartolomé, pero en realidad pues ese era un apodo. Como todos los demás discípulos, muchos de ellos los llaman por sus apodos. Por ejemplo, tenemos a Mateo, que su nombre verdadero era Leví, pero le decían Mateo. Tenemos a Judas Tomás, que en realidad se llamaba Judas, pero su apodo era Tomás, que significa gemelo, mellizo. Tenemos a Judas Tadeo, que en realidad Tadeo pues, no era su apellido, significaba valiente o significaba robusto, pero pues le decían Tadeo, ¿no? Le decían el apodo. Tenemos a los hijos del señor Zebedeo, a Santiago, que era Jacobo, así se le debe decir Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. A ellos les decían los hijos del trueno, a Borgenes les decían los hijos del trueno. También tenían sus apodos. Tenemos por ahí a otro discípulo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Judas Iscariote, ¿no? Le decían el Iscariote, pues es que era de una provincia de Iscariot. Su nombre era Judas. Y pues él vivía al norte, al sur de Jerusalén, donde estaba Judea. Era el único discípulo que no era galileo. Todos los demás discípulos eran galileos. Y pues, desafortunadamente, nosotros siempre hemos pensado que esos nombres como Tomás, como Mateo, como Tadeo, como Iscariote, como el Celote, o Bartolomé, pues son sus nombres. Y pues no, desafortunadamente no son sus nombres, son apodos. Lo hemos ya dicho en otras explicaciones, que usaban los apodos para poderlos diferenciar. ¿De dónde les nacían los apodos? Pues según el lugar donde habían nacido, el lugar en donde vivían, de donde qué papá tenían, de qué tribu venían, porque eran judíos, a qué se dedicaban, o cuáles eran sus virtudes, y entonces pues eso les llamaba mucho la atención para ponerles el apodo, ¿no? A Jesús, pues era Jesús, hijo del carpintero, ¿verdad? El carpintero, Jesús el carpintero. ¿Por qué? Porque José era carpintero. Y bueno, pues esa era la forma de poderlos identificar. Tenemos a María Magdalena, que María vivía en una provincia que se llamaba Magdala, y había muchas mujeres ahí en esa provincia que se llamaban María. Y bueno, ella venía de ahí, pues le decían Magdalena, pero ella seguía a nuestro Señor Jesucristo, conoció a los discípulos, estuvo hasta el momento de su muerte, en su crucifixión. Fue la primera mujer que ve la piedra movida del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, y pregunta a los soldados, y pregunta ahí a dónde se han llevado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo se le revela, se le aparece y le dice, ¿no?, que Él es Jesús, y que ya no lo toque porque no ha ido a presentarse a nuestro Padre Dios. Que vaya y que le diga a los discípulos que prontamente va a estar hablando con ellos. Entonces, pues, quiero darles a conocer que la palabra Bartolomé, pues, no es el nombre de este apóstol. ¿Cuál es el nombre de este apóstol? El verdadero nombre es Natanael. Así lo dice la Sagrada Escritura. Pero mucha gente, pues, habla de Bartolomé nada más. Desafortunadamente, hasta en la actualidad, muchas veces nosotros hablamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, y si tienen un apodo, pues ese es el apodo que le mencionamos, y no le decimos por su nombre.
¿Por qué decía Bartolomé? Porque supuestamente la palabra bar significa hijo. Y Tolmei, era el nombre del papá de Natanael, entonces hijo de Ptolomei. Y entonces pues ya se juntan las dos palabras, hijo de Ptolomei, Bartolomé, y entonces le dicen Bartolomé. Ya en nuestro idioma, ¿verdad? Pero era hijo de Ptolomei, entonces hijo de Ptolomei. Pero su nombre verdadero era Natanael. Y bueno, esto es muy importante porque les apuesto que muchos pensaban que el apóstol Bartolomé pues era su nombre. Y pues no era su nombre. Y bueno, vamos a leer unas citas bíblicas donde se menciona a Natanael y donde se menciona el nombre de Bartolomé. Lo tenemos nosotros en los evangelios sinópticos, en esos tres evangelios que tenemos de Mateo, Marcos y Lucas, que son muy parecidos. Nos menciona que Natanael siempre anda en compañía de Felipe. Y nos marcan citas bíblicas, Mateo 10, versículo 3, Marcos 3, versículo 18 y Lucas 6, versículo 14. Pero en el Evangelio de Juan no aparece con ese nombre de Bartolomé, sino aparece con el nombre de Natanael. O sea, Juan sí le da, no le habla por su apodo, le habla por su nombre, Natanael. Ahorita lo vamos a ver las citas bíblicas. Pero también Juan también lo menciona que siempre andaba con Felipe. ¿De dónde era Felipe? Pues de Bethsaida. ¿Quién más era de Bethsaida? Pues Simón, Pedro, que a él nadie le había puesto un apodo, pero le cambió el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le puso Cefas, que significa piedra. Quizá nadie le quiso poner ningún apodo a Simón porque él era una persona muy brusca, muy ruda, muy enojona, muy peleonera. Y cualquiera que quisiera dirigirse a él, pues tenía que dirigirse con respeto, a pesar de que era un simple pescador. ¿Por qué? Pues porque él era el dueño de las barcas, de las redes, y que tenía trabajadores que realizaban la labor de la pesca al igual que él. Entonces eran sus súbditos, ¿sí? Y pues era muy difícil que alguien le fuera a poner un apodo. Pues alguien le debe decir Simón el pescador, así de sencillo, porque a eso se dedicaba. O Simón de Bethsaida, porque vivía en Bethsaida, ¿verdad? ¿Sí? O Simón de Cafarnaúm, porque siempre andaba en Cafarnaúm pescando. Ese era sus posibles sobrenombres para poderlo identificar. Pero no se lo decían a él. Oye, Simón pescador, pues no. Oye, Simón de Bethsaida, ¿no? Simón Cafarnaúm, tampoco le decían, ¿verdad? No, pues no, le tenían respeto. Por lo mismo, ¿no? De que era una persona muy grotesca, muy enojona y con un carácter muy violento, ¿no? Era muy peleonero. Lo que ahora decimos era muy peleonero. Luego se aprendía lo que decimos hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues también Natanael, o sea, nuestro Bartolomé, pues también es de Bethsaida y conoce a Felipe. Acuérdense que Felipe era muy amigo de Andrés y que fueron los dos discípulos de Juan el Bautista. Pues por ahí dice la historia que también Natanael, o sea, Bartolomé, también fue discípulo de Juan el Bautista. Entonces, pues miren, ya estamos viendo aquí el análisis de cada uno de los discípulos y nos estamos dando cuenta que varios de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y como les digo, todos eran de Galilea, ¿sí? Y Simón el Celote pues, era de Caná de Galilea. Pues dice también el historiador, o dicen algunos estudios, que Bartolomé o Natanael también era de Caná. Entonces no exactamente era de Bethsaida, pero nos dicen otros que era de Bethsaida porque Bethsaida está ahí en Caná. Entonces era Bartolomé de Bethsaida o Bartolomé el Cananeo. Natanael el Cananeo. Al igual que Simón el Celote, Simón el Cananeo. Entonces, pues, todos estos datos, pues, los tienen de tener ustedes precisos. Entonces, nos damos cuenta que entonces Natanael, nuestro Bartolomé que estamos ahorita estudiando, era amigo de Felipe, conocía a Andrés, conocía a Pedro, conocía a Simón, Pedro, no lo vayamos a confundir con el otro Simón, conocía también a los hijos del señor Zebedeo. Entonces ya tenemos ahí 6 personas, 6 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo que andaban ahí en ese lugar de Bethsaida, que andaban ahí en ese lugar de Cafarnaúm, que andaban ahí en la pesca, ¿sí? Y 3 de ellos eran mínimo discípulos o fueron discípulos
de Juan el Bautista. Voy a mencionarlos. Los dos hijos del señor Zebedeo, o sea, Jacob, el hijo del señor Zebedeo, y Juan. Tenemos a Simón Pedro, tenemos a Andrés, tenemos a Felipe y ahora a Natanael, que es Bartolomé. Eran 6 de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que estaban ahí en Bethsaida, que eran en Cafarnaún y que eran de Caná de Galilea, Simón el celote también, ¿verdad? Y que también conocía perfectamente a todos esos a discípulos, ¿no? Entonces se conocían, se habían visto, eran amigos algunos, como Felipe y Andrés, pues eran amigos, ¿sí? Y entonces pues ya adjuntando a Simón el celote, Simón el cananeo, que también era de por ahí, pues entonces estamos hablando de 7 discípulos, de 7 apóstoles que tenían una buena relación. Era un grupito, de personalidades, ¿sí? Independientemente de que Felipe pues, tenía una preparación idónea, Natanael, Bartolomé, también tenía una preparación muy buena, eran personas cultas, no eran personas no estudiadas. Entonces, bueno, pues vemos ahí entonces que ya hay 7 personajes, 7 discípulos, 7 apóstoles. Y bueno, pues ahí ya nada más nos faltaría mencionar a Tomás, los 3 o los 4 familiares de nuestro Señor Jesucristo, que está entredicho, ¿no? Que sabemos bien que Santiago, el hijo del señor Cleofas, o sea, Jacob, el de Cleofas y hermano de Judas, el valiente, el Tadeo, eran 2 ahí, y Mateo, que también era hijo de Cleofas, que no sabemos si era el mismo Cleofas o era otro, ¿verdad? Otro señor que también se llamaba Cleofas, ¿sí? Entonces ya ahí llevamos 3, y Judas Tomás, que dicen que también era pariente de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de 4 personalidades, ¿sí? Que eran parientes de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lejanos o no lejanos, pero eran parientes. Entonces, estamos hablando de 7 discípulos, 7 apóstoles que se conocían perfectamente porque eran de ahí, de Caná, de Bethsaida, y que andaban en Cafarnaún, y estos 4 que eran familiares de nuestro Señor Jesucristo, y el último, Judas Iscariote, que venía de la provincia de Iscariot y que era del sur de Jerusalén, de la región de Judea. Y ahí están los 12 apóstoles, ¿no? Entonces es importante ver esto porque, por ejemplo, Judas, el Iscariote, pues no tenía mucha amistad o familiaridad cuando nuestro Señor Jesucristo lo eligió con estos 7 que acabo de mencionar, que eran de ahí de Bethsaida, de Caná de Galilea, ¿sí? Que trabajaban en Cafarnaún. Ni tampoco tenía mucha familiaridad y amistad con los posibles 4 parientes de nuestro Señor Jesucristo. Y digo posibles, ¿no? Porque no podemos hablar categóricamente. Es lo que nos dice la historia, es lo que nos dicen las investigaciones, y bueno, pues lo tenemos en la marcha, ¿verdad? Sí, si han ustedes escuchado, si han leído, si han estudiado, bueno, pues se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, ¿no? Que en Sagrada Escritura muy claramente dice que, voy a decir los nombres como dice ahí, Santiago el menor y Judas Tadeo, pues eran hijos del señor Cleofas. Y nos menciona la Sagrada Escritura que María, hermana de nuestra Santísima Madre, era María Cleofas, o sea, la esposa de Cleofas, y era la mamá de estos 2 personajes, Santiago el menor y Judas Tadeo. Estos 2 que eran primos, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, porque si la mamá de nuestro Señor Jesucristo y la mamá de ellos dice la Escritura que eran hermanas, pues bueno, ya nos vamos a acordar de que qué significado tiene eso de hermano, ¿sí? De cuando hay una relación muy cercana en la familiaridad, y se le dice primos cuando ya son una relación de familia ya más alejada, ¿verdad? Los hijos de los hijos de los hijos y siguen siendo primos, ¿verdad? Pero cuando son hijos del hermano, pues no se les dice primos, se les dice que son hermanos, casi hermanos, ¿no? O los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hijos de José, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Que hay 7 discípulos que se conocían muy bien por el desarrollo y la actividad doctrinal que los discípulos llevaban y la amistad que ellos llevaban, y entonces vamos entendiendo el comportamiento de cada uno de ellos. Judas Iscariote pues andaba como quien dice de a solo, ¿va? Pudo haber hecho amistad con todos, pero en realidad 7 de ellos sí se conocían, y 4 de ellos, que eran los posibles familiares de nuestro Señor Jesucristo, también se conocían. Y esos 4 familiares de nuestro Señor Jesucristo, pues no conocían muy bien a los otros 7 que sí se conocían muy bien, que eran de la región de ahí de Bethsaida, de Caná de Galilea, y que andaban en Cafarnaún, ¿va? Entonces estamos hablando de 3, podríamos decir 3 grupos, ¿no?
el de 7, el de 4 y Judas Iscariote. Y a Judas Iscariote se le asigna el resguardar la limosna y la ayuda económica que los pobladores le daban a nuestro Señor Jesucristo para poder mantener su asistencia en el caminar de la prédica que llevaban a cabo los discípulos, porque pues, estar predicando y estar llevando la palabra de Dios a los demás, pues no les estaba tiempo para pescar. Simón, Pedro y Andrés y los hijos del Señor Zebedeo pues ya habían dejado la barca, ya no estaban trabajando, entonces ¿de dónde iban a sacar dinero? ¿Sí? Bueno, entonces hago esta precisión para que la tengan ustedes presente y se den cuenta de que entonces los apóstoles, su actividad, su conocimiento entre ellos era una, y porque era un poco difícil, ¿verdad?, la amistad o la familiaridad con los familiares de nuestro Señor Jesucristo y con estos 7 personajes, y más aún con Judas Iscariote, ¿sí? Y por eso es que cuando lleva a cabo ese error Judas Iscariote de traicionar a nuestro Señor Jesucristo, aunque ya todo era un plan salvífico, pues sí le toman cierta distinción y cierto, pues no coraje ni odio, pero sí un humor, ¿verdad?, de malestar de los discípulos en contra de Judas Iscariote, ¿no? Porque pues dicen, ¿cómo es posible que haya traicionado a nuestro Señor Jesucristo? Pero bueno, miren, vamos a ir leyendo algunas partes de la Sagrada Escritura para que ustedes se vayan informando de este personaje que le llamamos nosotros Bartolomé, que pues, como les digo, es su apodo. Su nombre verdadero era Natanael. Lo tenemos aquí en el capítulo número 21 de Juan, capítulo 21 de Juan, en el versículo 2. Voy a leer el 1, el 2 y el 3, pues para darle cuerpo a la lectura, ¿verdad? Repito, Juan 21, versículo 1, 2 y 3. Dice, después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues, subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Esa es palabra de Dios. Bueno, entonces aquí aparece el nombre de Natanael. Aparece el nombre de este discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y que, acuérdense lo que les mencioné, Juan no le llama Bartolomé, no lo llama por su apodo, le llama por su verdadero nombre, Natanael. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está muy claro que entonces su nombre verdadero es Natanael. Vamos a leer otra cita bíblica, es Juan 1, versículo 45. Vamos a checarlo. ¿Sí? Juan 1, versículo 45. Voy a leer desde el 43. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe era del pueblo de Bethsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dijo Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Esta es palabra de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta, en la lectura, de que Felipe era de Bethsaida, al igual que Andrés y Pedro. Que no está muy lejos Bethsaida de Cafarnaúm, son unos cuantos kilómetros, ¿no? En donde trabajaba Simón Pedro en la pesca. Pero nos menciona aquí que Felipe fue a buscar a Natanael, y dense cuenta cómo Felipe era una persona preparada al igual que Natanael. Le dice, hemos encontrado a aquel quien escribió Moisés en los libros de la ley. O sea, Felipe tenía conocimiento del Antiguo Testamento, a lo que nosotros le llamamos ahora Antiguo Testamento. Y está hablando de esa manera con Natanael, que es otra persona que también tiene conocimiento.
y que es una persona preparada, y que también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. ¿Se dan cuenta cómo le dicen? Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Pudo haberle dicho, ¿verdad?, el hijo del carpintero José, ¿verdad? Por eso les menciona que para poder identificar a las personas, pues las identifican según su trabajo, según donde nacieron, según donde viven, según su linaje, su tribu. Entonces, alguna actividad que ellos tengan rara, pues así les decían, ¿no? Entonces nos damos cuenta aquí que Felipe y Natanael, sí, son personas preparadas, son personas que conocen el Antiguo Testamento, no así Simón Pedro, no así Andrés, no así Santiago el Mayor y Juan, ¿no? Tengo que decirles Santiago Mayor para que me entiendan, ¿eh? Porque en realidad debería decirles yo Jacobo, hijo de Zebedeo, o Jacobo Zebedeo, ¿eh? Y al otro debería decirles yo Jacobo, el de Cleofas, ¿eh? Para que me entendieran. Y Tadeo, pues les tendría que yo decir, pues Judas, el primo de nuestro Señor Jesucristo, o Judas, el hermano de Jacobo el Cleofas, o Judas, hijo de Cleofas. Pero pues les digo, así está escrito, pues así los vamos a mencionar. Pero ya nosotros conociendo todo esto, pues ya sabemos de dónde viene cada uno de los nombres y de los sobrenombres. No crean que los sobrenombres son para ofender a las personas, no son los sobrenombres como para estar haciéndole, como dicen hoy en día, bullying a la persona, no. Sino que en aquel entonces usaban el sobrenombre para poder identificar. Y desafortunadamente tenemos ahí varias citas bíblicas en que no se mencionan los sobrenombres y entonces pues no sabemos de quién están hablando. Y entonces pues cada quien agarra su mecate y dice, pues están hablando de fulano de tal, pariente. Están hablando de uno que estaba ahí, discípulo. Están hablando de uno de los que le ayudaron a Jesús. Están hablando de un familiar de Jesús. Y entonces pues no sabemos, porque como no había o no le pusieron en este escrito, en esta literatura, no le pusieron el apodo, pues ya no sabemos. Tienen un nombre que todos. Les digo cómo se repiten los nombres, ¿no? Tenían muy poca capacidad de nombres, ¿verdad? Siempre repiten los nombres. Bueno, entonces nos damos cuenta de esto. Natanael también lo tenemos ahí en de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Hechos 1, capítulo 13. Perdón, capítulo 1, versículo 13. Hechos, capítulo 1, versículo 13. ¿Y qué dice? Sí. Desde el 12 les voy a leer. Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en el día del reposo. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. ¿Ah? Bueno, aquí Lucas, como lo había mencionado en la anterior, también le dice hijo de Santiago. Entonces nos damos cuenta que aquí Lucas le dice Bartolomé, lo llama por su apodo, no lo llama por su nombre verdadero que es Natanael. Pero pues aquí vemos cómo entonces también está presente en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que todos los demás discípulos, que algunos no se mencionan con mucha continuidad en la Sagrada Escritura, sabemos que fueron partícipes en muchas labores de prédica de la doctrina y en muchas actividades que nuestro Señor Jesucristo les encomendaba a cada uno de ellos. ¿Sí? Sabemos que Natanael también estuvo en la repartición cuando fue la multiplicación de los panes, los 5 panes y 2 peces. Ahí estuvo también, a él le tocó también atender aproximadamente 400 personas, ¿no? Mínimo. También estuvo Natanael cuando fue la transfiguración, aunque él se quedó dormido, porque a los que le llamó nuestro Señor Jesucristo fue a Pedro, Santiago y Juan. También estuvo en la oración del huerto, también estuvo en la última cena,
También le lavó los pies nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme decirles que hay unos teólogos que dicen que Bartolomé era un personaje y Natanael era otro. Era uno de tantos discípulos que se mencionan en las Sagradas Escrituras, que no tienen nada que ver con Bartolomé. Pero por eso al principio de la explicación que les estoy yo ahorita colaborando con ustedes, pues les dije qué significa el nombre de Bartolomé, porque Bar significa hijo y Ptolomei significa el nombre del papá de este apóstol. Entonces es hijo de Ptolomei. Entonces lo tenían que identificar. ¿Tú quién eres? Soy el hijo de Ptolomei. Y entonces decían Bartolomé. Entonces eres Bartolomé. Entonces, pero ¿cuál es tu nombre, no? Pues Natanael. Pero les digo, desafortunadamente los teólogos, los grandes estudiosos, que no, los estudiosos de la teología, de la palabra de Dios, no son de hoy en día, estamos en el año 2021, sino que hay teólogos desde los primeros 100 años de nuestra era, principalmente en el año 300. Los teólogos de aquel entonces pues empezaban a hacer sus pinitos, a empezar a discernir, a investigar, a estudiar y a poner las cosas como las tenemos hoy en día. Y que desafortunadamente pues hay muchas partes que no nos dejaron escritas, las quitaron, porque ellos pensaron que esas cosas pues no eran muy importantes y le fueron quitando a los escritos que tenemos de los evangelios, le quitaron párrafos al evangelio de Mateo, al evangelio de Marcos, al de Lucas y al de Juan, porque dijeron pues esto no es muy importante. Todo lo vieron de una manera con algún interés, ¿no? ¿Qué interés era? No lo sabemos, pero nos hemos dado cuenta que a veces eran intereses para beneficio de ellos. Y eso lo vimos muy claro en la lectura que ya les he explicado en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 1 y siguientes, del 1 al 11, en donde pues ese capítulo y esos versículos pues están anexados, están muy propios de alguien que se le ocurrió para manipular a la gente, y que en realidad eso no lo ha de haber escrito Lucas, ¿sí? Pero pues así lo anexaron para meterle miedo a la gente y le dejara dinero a la gente que forman las instituciones. Y así como le anexaron, así hay varias partes en donde le han quitado a la Sagrada Escritura información y que no la tenemos nosotros aquí. Pero déjenme decirles que sí existen. No fueron destruidos esos párrafos, esos escritos están ahí, guardados, en secreto, y ustedes me preguntarán, pues ¿dónde? Pues están en el Vaticano. Desafortunadamente, ¿no? Le voy a echar la culpa al Vaticano. Sí, porque ahí el Vaticano, pues hay unas bibliotecas muy grandes, en donde hay un montón de secretos. Hay un resguardo de muchos libros antiguos. Les dicen en Estados Unidos top secret. ¿Sí? Pues bueno, son los top secret del Vaticano. ¿Sí? Esperemos que algún día Dios nuestro Padre haga que ese tipo de personas pues los den a la luz. Y los podamos leer y podamos decir nosotros, con el poder del Espíritu Santo, si verdaderamente son inspirados de Dios o no, ya que nos dejen a nosotros decidir, ¿verdad? Pero bueno, nos dejaron estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, diciendo que son los inspirados por Dios. Nos dejaron estos versículos. Y bueno, y aquí, como les estaba yo mencionando, Lucas pues tiene esa forma de decir que en la última parte que les leí, que dice que es Judas, hijo de Santiago. Hijo de Santiago, es hermano de Santiago, porque Judas y Santiago el menor pues eran hijos del señor Alfeo o Cleofas, ¿no? Ese es un problema que tenemos en esa traducción, ¿sí? Que ahí yo pienso que Lucas no fue el del error, pero bueno, podemos pensar que él puso hijo en vez de poner hermano, ¿verdad? Porque si pone hijo, ya no sabemos qué pasó, ya no sabemos qué Judas estamos hablando ahí. Ya estamos pensando que entonces ahí estaba Santiago el menor, sí, pero este Judas, hijo de Santiago, que nada más lo menciona Lucas, pues es otro personaje. Y entonces, si así ya tenemos un montón de Judas, fíjense, tenemos Judas Iscariote, Judas Tadeo, Judas Tomás,
Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y este Judas que menciona Lucas, hijo de Santiago, pues ya son 5. Y otro Judas que era como un diácono, pues ya son 6. No, es un judadero que para qué les cuento, ¿no? Entonces, pues aquí tendríamos un problema muy grande para descifrarlo. Pero bueno, pues en realidad eso ya es peccata minuta, ¿no? Ya, eso de los nombres de veras, pero sí sabemos entonces los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, y que bueno, pues uno de ellos, ya lo estamos aquí analizando y viendo, es Natanael, que vulgarmente le decimos que es Bartolomé. Sí, y bueno, pues no sabemos cuándo nació Natanael, ¿sí? Sabemos que nació en la época de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco sabemos cuándo murió, pero pues nos dicen que murió desollado, que esa fue su desfortuna. ¿Y por qué lo mataron? Pues por predicar la palabra de Dios, simple y llanamente, ¿no? En la actualidad, pues a nosotros no nos matan si predicamos la palabra de Dios, si predicamos la doctrina de Cristo, no nos van a meter a la cárcel, ni mucho menos nos van a matar. No nos hacen caso, simple y llanamente, o se ríen de nosotros, o nos dicen, oye, ya olvídate de eso, eso es cosa pasada, eso ni existe, o sea, esas cosas pues eran para educar a la gente hace 100,000 años, ahorita ya nos vamos a educar de diferente forma. Y bueno, sabemos por historia que Natanael predicó en la India, un país chiquito, ¿verdad? Oh, grandísimo la India, ¿verdad? Y con una religión budista, ¿verdad? No, imagínense, ¿no? Y va a llevar ahí la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no, pues sí se enfrentó con algo difícil. Bueno, pues él llevaba al Espíritu Santo, al igual que lo tenemos nosotros, entonces pues tenía fuerza, ¿verdad? Y fe, ¿sí? Y bueno, pues ahí predicó en la India. Y muere en lo que es ahora Armenia, más o menos, y muere desollado. ¿Sí saben lo que es que una persona muera desollada? Pues le van arrancando la piel así como si estuvieran rebanando o cortándole a un plátano la cáscara, ¿no? Qué lindos, ¿eh? Dirían muchos, pues mejor córtame la cabeza como a Pablo, ¿no? Sí, o como a Santiago el Mayor, ¿verdad? Que fue decapitado, ¿eh? Según la historia, según los estudiosos. Eso yo no lo vi, eso no está escrito, pero según así nos lo dice la historia, ¿verdad? De los investigadores. Yo nada más les vengo a proveer a ustedes esa información, que en realidad pues tenemos mucho que pensar si fue cierto o no fue cierto, ¿no? Pero pues así nos lo dice la historia, y no de ahorita, ¿no? Sino ya son datos que nos tienen desde hace mucho tiempo. Entonces continuamos con Natanael, y que vemos que Jesucristo le dice que es un verdadero israelita. Miren, vamos a regresar a la parte en donde nos habla, es Juan 1, capítulo 43 y siguientes. Vamos entonces a irlo leyendo de una manera más concreta, ya que dimos una información o introducción de Natanael, pero vamos a descifrar, y digo descifrar porque hay que interpretar la Escritura, la podemos leer, la tenemos que estudiar. Ahorita ya la leímos, esta parte de la Escritura, ya la estamos estudiando, ¿verdad? Porque ya les estoy yo informando algunos datos, pero vamos a interpretarla, porque eso es lo más importante. Y después de esto, que les quede a ustedes claro, pues ya saben ustedes qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Trabajar con los dones del Espíritu Santo. Es capítulo 1, versículo 43 y siguientes. Dice así, ya lo dije hace rato, lo voy a repetir, pero ya para interpretarlo. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también escribieron los profetas, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Ahorita continúo leyendo esa parte, pero me detengo para explicarles a ustedes. Felipe tenía conocimiento de la Torá. ¿Cuál es la Torá? Para nosotros, los cristianos, la Torá es el Pentateuco. Para los judíos, pues, es lo mismo, nada más que ellos le dicen la Torá.
son 5 libros. Para ellos nada más es un solo libro, la Torá. Esos 5 libros son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés habló de la venida de nuestro Señor Jesucristo. También menciona aquí Felipe, que le dice a Natanael, que también los profetas anunciaron la venida del Hijo de Dios. Y muy claramente le dice Felipe, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. ¿Quién le está diciendo entonces a Natanael que se están cumpliendo las Escrituras? Felipe. O sea, Felipe es una persona preparada, Por eso es que deben entender ustedes que pues, una cosa era ser un pescador y otra cosa era una personalidad preparada, ¿no? Se conocían, eran amigos del mismo lugar, pero pues tenían diferente preparación, diferente cultura. Y el Natanael lo entiende después de lo que le dice esto Felipe y entra en razón y le dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Sí? Aunque nuestro Señor Jesucristo era de Nazaret y le decía nazareno porque ahí creció y vivía, pero él era ¿de dónde? ¿En dónde había nacido Jesús? En Belén. Y se había cumplido la profecía donde decían Belén, la pequeña ciudad, una pequeña población, ¿sí? De donde iba a salir el Hijo de Dios. Y pues de ahí. Pero se camuflajeó nuestro Señor Jesucristo y se fue a Nazaret. ¿Se acuerdan de ese suceso? ¿Por qué se fue a Nazaret? Porque huyeron de Belén. Primero llegaron allá a Belén por el registro del censo que los había obligado el emperador. Quería contar a tantos judíos que había, ¿sí? Porque se reproducían mucho. También en Egipto, ¿se acuerdan que se reprodujeron mucho los hebreos? Y los egipcios estaban muy preocupados porque ya sobrepasaban los hombres a los hombres que había en Egipto. Y por eso en Egipto también mandaron a matar a los niños. Y que nada más dejaran vivas a las niñas. Pero los niños también los mandaron matar. ¿Sí? El faraón. Y después eso se repite en la época de nuestro Señor Jesucristo, con Herodes el Grande, también los manda a matar, pero él ya no porque eran muchos los judíos, sino porque él tenía miedo de que el que había nacido era rey, y entonces le iba a quitar su reinado a él. Pero de que los manda a matar, hace lo mismo, ¿no? Y así estamos viendo muchas matanzas de los niños. Bueno. Entonces aquí Moisés pues ya habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo, pues como les estaba yo mencionando, se fue huyendo con José y María. Pues claro, él era un recién nacido, ¿cómo iba a caminar y irse, va corriendo? Se lo llevó José y María, se lo llevaron a Egipto por orden de nuestro Padre Dios, que se lo menciona un ángel, a José en sueños. Y ya cuando muere Herodes, le dice, regrésate. Pero José tiene miedo, porque estaba gobernando Arquelao, el hijo de Herodes, el Grande. Y dice, no, pues este va a ser igual que el padre, mejor me regreso a Nazaret, a donde tengo mi carpintería. Y entonces, pues el Hijo de Dios nace en Belén, sí, pero crece y vive en Nazaret. Y entonces, pues muchos decían, tiene que salir de Belén, tiene que salir de Belén. Pues sí, salió de ahí, pero se fue a otro lado, ¿sí? Y por eso no sabían. Y entonces aquí, todo esto, Felipe lo identifica, Natanael lo sabe, ¿sí? Se dan cuenta de esto, de que todo esto se está cumpliendo. Y que se ha cumplido. Y dice por eso Natanael, ¿acaso algo bueno va a salir de Nazaret? Pues no, es que no era de Nazaret, ahí fue a vivir, pero en donde nació fue en Belén. Bueno. Felipe le contestó, ven y compruébalo. Tipo Tomás, ¿no? Natanael, pues vamos a hablar con el que tú has encontrado. Recuerden que Felipe era discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le había dicho a Andrés y Felipe, sigan. Y Jesús voltea y los ve y le dice, ¿qué quieren? Y le dicen, ¿dónde vives? Un saludo, es un saludo eso, ¿dónde vives? Y ya le dicen, vengan, acompáñenme, le dice Jesucristo. Entonces Felipe aquí lleva a Natanael con Jesús. Y dice Jesús, cuando vio acercarse a Natanael, le dijo, aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. O sea, Jesús mismo se da cuenta que, así como se dio cuenta del joven rico, que sí había cumplido con toda la ley mosaica, solamente le faltaba una cosa para ser perfecto, que era lo que quería el joven rico. Pues así sabía también de Natanael, que era un israelita que no había engaño, o sea, era una personalidad
había estudiado, sabía perfectamente. Y se daba cuenta Natanael y Felipe, pues de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ¿quién siempre lo denunció que era el Hijo de Dios? Pedro. No se dice en la Escritura que Felipe lo haya dicho en algún momento, ni Natanael, lo dijo Pedro. Y cuando Jesús les dice, ¿qué dice la gente que soy yo? No, pues unos que eres uno de los profetas, otro que dice que eres Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pues aquí Felipe y Natanael pudieron haber dicho, pues tú eres el Hijo de Dios. Según como dicen las Escrituras, porque nosotros no las sabemos bien. Las hemos leído bien, las hemos estudiado bien, y estamos viendo que se están cumpliendo. Y se quedaron callados estos dos personajes que eran personas muy preparadas. ¿Y quién fue el que habló? El sencillo, el humilde, el pescador, el no estudiado, y que le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Por eso Jesucristo le dice, eso no te lo ha dicho nadie, ni lo has estudiado en el Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, no te has dado cuenta que todo se está cumpliendo, pues porque tú eres ignorante. Eso te lo dijo mi Padre Dios, o sea, el Espíritu Santo. Te habló, y por eso lo estás tú publicando, me lo estás mencionando. Bueno, entonces todo esto es importante que lo sepan para que se den cuenta de que tanto Natanael como Felipe, pues eran personas preparadas, no crean que eran, pero aparte de preparadas, eran personas sencillas, humildes, porque una gente preparada son a veces soberbios, presumidos, se levantan el cuello, ¿no? Con la demás gente, no son humildes. Natanael, en el versículo 48, le dice, Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Sí, ¿no? Porque si Natanael era de Caná de Galilea, era de Bethsaida, que está a pocos kilómetros de Cafarnaún, pero Cafarnaún está lejos de Nazaret. Entonces, ¿cómo es que lo conocía Jesús a Natanael? Ustedes van a decir, pues lógico, porque era el Hijo de Dios, todo lo sabía, él podía saber todo. Muy bonita respuesta bíblica y doctrinal. Pero aquí la estamos viendo con una profundidad teológica, ¿sí? Porque ustedes me podrían estar contestando ahorita como contestan los niños, con un razonamiento obvio. Es que es Jesús. Él las podía. Sí, pero entendamos el porqué de las cosas y cómo son las cosas. Y le dice el Natanael, ¿cómo es que me conoces? Jesús le responde, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. ¿Sí? Le da una referencia, una clave. ¿Sí? Y entonces, pues Natanael se da cuenta de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y lo confirma. ¿Sí? Pero vean cómo se queda callado, no lo anda presumiendo, tampoco lo exagera, simple y llanamente continúa con lo que nuestro Señor Jesucristo siempre quiso que los discípulos hicieran. Guardar la compostura, ser sencillos, humildes y reservados hasta que el Espíritu Santo les dijera que tenían que publicarlo. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. Imagínense todo lo que vio después Natanael, cómo resucitó a Lázaro, cómo resucitó a un chamaco de Naín, cómo curó a un sirviente de un centurión, de un jefe romano, cómo ayudó a la hija del jefe del Sanedrín, cómo le devolvió la vista a muchos ciegos, a paralíticos, etc. O sea, un montón de cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ya lo saben y ustedes ya lo conocen. Entonces todo eso lo vio Natanael y se ha de haber quedado sorprendido, ¿no? Porque no, pues confirma y confirma y volvió a confirmar y confirmar de que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y termino diciendo en el versículo 51, también dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Cuándo sucedió esto?
¿Se acuerdan de la ascensión? Bueno, pues ahí está. ¿Se acuerdan de la resurrección? Que estaban ahí los ángeles. Sí. Bueno. Y bueno, esto también va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que pues la están esperando desde ese entonces, y la estamos esperando desde ese entonces. Por eso mucha gente en aquel entonces, cuando estaba ya en la prédica y la doctrina, pues ya no querían trabajar, porque decían, ya para qué, se va a acabar el mundo. Es lo que decían ellos, ¿eh? Ya va a venir Jesús, ya va a venir a juzgar a vivos y muertos, ya para qué trabajo. Ya vivo de las limosnas, se hicieron puros holgazanes. Y Pablo bien claro les decía, pónganse a trabajar. Ya para qué, ya para qué. ¿Sí? Y bueno, entonces pues espero que esta información de Natanael, que vulgarmente nosotros le decimos Bartolomé, ¿sí? No es que para que ustedes agarren y digan, pues ¿cuál es mi apodo? ¿Cuál es mi apodo? Es bonito ponernos un apodo, ¿cuál es el tuyo? ¿Sí? Yo creo que todos tenemos apodos, ¿verdad? Y muchos. Durante toda nuestra vida siempre nos han puesto apodos. Es más, hasta nuestros papás, ¿verdad? Que está el niño güero, el güero. Que está el niño moreno, el negro. ¿Sí? Que está el niño gordo, el gordo. Que está el niño flaco, el flaco. Y cuando crecen, ahí está el greñudo. Ahí está el apestoso. Sí, no, yo he oído a una señora que por ahí, ahí viene el greñudo, el apestoso. Bueno, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿por qué les ponen los apodos tan feos? Pero ahora los ponen así como para ofender, así como para atacar a la persona. Y antes no, antes los apodos eran para diferenciar a las personas, porque no había apellidos. Y ahora que tenemos dos apellidos y dos nombres, nos encontramos a alguien que se llama igual con los dos nombres y los dos apellidos, y que nació el mismo año que nosotros y que es hasta del mismo lugar de donde nosotros nacimos. No, pues está bien difícil eso. ¿Sí? Bueno, espero que esto les haya motivado para que le lean, le estudien, investiguen y no me crean. Porque acuérdense de la escritura que dice, maldito el que cree en el hombre y bendito el que cree en Dios. Entonces no me crean a mí. Yo solamente les estoy fomentando, ¿sí?, la curiosidad. Para que ustedes se pongan a investigar, a estudiar y conozcan, amen y sirvan a Dios. Que Dios te bendiga.